Buen día, vamos a hablar de los trastornos dolorosos sexuales. Para esto contamos con la presencia de la doctora Miriam Negrín, encargada de la redacción de las guías de Comego sobre trastornos dolorosos sexuales. Bienvenida. ¿Qué son los trastornos dolorosos sexuales? Son todas las entidades patológicas que causan dolor al tener una relación sexual o al intento de esta. Tradicionalmente han sido llamados como vaginismo y dispareunia. Sin embargo, últimamente en el DSM-5 se cambió este término y trató de englobarse los dos hacia trastornos dolorosos genitopélvico penetrativos. Sin embargo, a pesar de que se brincan algunas patologías y puede ser difícil diferenciarlas, se dice que este es un diagnóstico pues que no logra englobar todo lo que nosotros pensamos con respecto a estas patologías, puesto que no es un término psiquiátrico lo que nosotros queremos abordar cuando hablamos de estos trastornos dolorosos. Ellos dicen que tenemos que tener como condición el que esto es en más del 50% de los casos y por lo menos en 6 meses. Pero como siempre se ha utilizado este término de vaginismo y dispareunia, pues vamos a tratar de aclarar qué es cada una de ellas. El vaginismo es un problema en la penetración en el cual hay un espasmo en los músculos del piso pélvico, sobre todo es de manera involuntaria. Puede ser a la penetración de pene, dedo, o cotonete, tampón, cualquier cosa que trate de penetrar, hay esta reacción de espasmo en los músculos de la vagina y por lo tanto, inclusive hasta el intento puede ser molesto. Se tiene que descartar otras patologías, por supuesto, para poder nosotros hablar de vaginismo tenemos que decir que no hubo otra patología y entonces hacemos el diagnóstico de vaginismo. ¿Cómo se debe abordar a las pacientes con trastornos dolorosos sexuales? De entrada hay que tratar de preguntarle, que es algo que a veces los ginecólogos pues vamos a lo que la paciente se le aqueja y no entramos en el tema de sexualidad. Y es importante preguntarle pues con respecto a su vida sexual, si no hay ninguna molestia, si todo está bien. Y si la paciente refiere que hay dolor, entonces tenemos que decirle, preguntar específicamente dónde es el dolor, es externo, es interno, porque de esa manera nosotros podemos tratar de ayudar si es circunstancial, si ha sido recientemente, en fin, todos estos detalles que nos pueden ayudar a que veamos cuál puede ser el problema. Sabemos que hay factores etiológicos que son psicológicos y otros que son orgánicos. ¿Cómo podríamos hacer diagnóstico de vaginismo? Bueno, hay una clasificación que en el momento de que hacemos la exploración, decimos esta paciente es muy probable que tenga vaginismo. Hay dos clasificaciones que son las que se usan más comúnmente. La más antigua es la de Lamont, en la cual nos dice los grados de espasmo que tiene la paciente y la reacción que tiene con respecto a la exploración. Así bien, el grado 1 es una paciente que platicando con ella, explicándole lo que vamos a hacer, se puede relajar y podemos explorarla. Y el grado 4 o el 5 que se agregó finalmente el tiempo posterior, por medio de PASIC, este autor dice que puede ser tan extremo que la paciente llegue a tener taquicardia y tenga una reacción pues de ansiedad severa. Entonces, este sería una forma de clasificarlo. Pero la otra clasificación, que es la de Cabello Santa María, es un poco más con respecto a lo que la paciente nos refiere del dolor al tener relaciones sexuales, pero que puede lograr tenerlo si se relaja. Y en cambio, él lo clasifica en leve, moderado, grave y muy grave. Prácticamente es lo mismo lo que están hablando los dos, pero lo más importante es que nosotros a la exploración podamos definir qué tan difícil es que la paciente logre la relajación para que sepamos qué tan fácil va a ser que la paciente acabe pues con un manejo adecuado de una manera más sencilla. ¿Qué otros diagnósticos tenemos que descartar cuando calificamos a una paciente con vaginismo? Bueno, hay que descartar patologías específicas, vulvares, por ejemplo, si la paciente refiere que el dolor es en la entrada, bueno, una dermatitis, una tumoración, una paciente que tiene líquen, por supuesto, va a tener dolor, o
alguna situación, si el dolor es interno a la penetración profunda, un quiste ovárico, una endometriosis, en fin, el síndrome genitourinario de la menopausia es algo muy común que causa dolor y que la paciente no tenía dolor, disfrutaba bien su sexualidad y después de unos años empieza a tener molestia. Algo importante es que la paciente sepa que se puede resolver, sobre todo si podemos descartar estas patologías, ya no podemos hablar de vaginismo, es Ujú. una causa de dolor, pero tenemos que endosarla específicamente por qué es este dolor. ¿Cuál es el papel del ginecólogo en estos casos de trastornos dolorosos sexuales? Yo creo que es muy importante porque la paciente generalmente acude a nosotros para una revisión y nosotros nos vamos a dar cuenta si hay una causa por la cual ella no ha podido tener penetración o si la tiene pero es dolorosa. Por ejemplo, un tabique vaginal. Si una paciente tiene un tabique vaginal, probablemente le duela mucho al tener una relación o incluso ni siquiera pueda tenerla. Esos casos, solamente nosotros a la exploración podríamos darnos cuenta de que no es un vaginismo lo que tiene. La paciente tiene una causa física y podemos resolverla, ayudarla a que tenga una vida sexual satisfactoria. Hay casos especiales en las que no se logra ni siquiera la primera relación sexual y no encontramos ninguna causa física. Entonces, en estos casos son los que se les llama matrimonio no consumado. Son muy difíciles de resolver porque ahí sí se requiere de mucho apoyo multidisciplinario. ¿Y cuáles serían las opciones terapéuticas? Bueno, pues hay varias formas. En algunas es simplemente el que el paciente tenga el conocimiento de su anatomía, que pierde el miedo de verse, de tocarse, y ya habrá otros casos en los que sí se requiera de apoyo, pues multidisciplinario, como lo había mencionado, en la cual entre a una terapia conductivo-conductual, donde haya pues psicólogos que ayuden a que esta paciente tenga ejercicios de relajación, a veces dilatadores, a veces se puede llevar a cosas un poquito más sofisticadas como el uso de Botox, en fin, es un diagnóstico que se va a apoyar en la exploración física, pero también en la cuestión psicológica de la paciente, qué tan dispuesta están en ayudar y eso pues nos va a hacer que la paciente logre tener una relación sexual adecuada en la mayoría de los casos. Muchas gracias. Gracias.